Lo primero es, acordémonos que AMLO tuvo que lidiar con Trump 2 años nada más, y Claudia va a tener que lidiar con él prácticamente todo su sexenio, porque pues se va a echar 4 años Donald Trump, ¿no? Y esos 4 años, pues ya nos marcaron la pauta de cómo van a empezar. Va a ser el permanente escándalo, la permanente incertidumbre, y en este sentido también otro mensaje que mandó Claudia, y que es correcto tener claro eso, y es que no estamos ante algo nuevo, ¿no? Estamos ante, sí, una nueva reacción, está muchísimo más agresivo y confrontativo, pero el primer gobierno de Trump tuvo también estas bombas. En Estados Unidos anuló el Obamacare, no sé si lo recuerdan. Entonces, un tema muy importante va a ser el de la salud, el de las farmacéuticas, como platicamos la semana pasada. También en su primer gobierno suspendió las políticas públicas de género, enfrentó la pandemia de la peor manera posible. También estuvo el caso de George Floyd, o sea, temas que tienen que ver con la comunidad afrodescendiente, afroamericana, y también con la comunidad LGBT, y también con la comunidad hispana, la cantidad de migraciones, de expulsiones que hubo, las divisiones de las familias, de las que nunca hubo ningún tipo de consecuencia, y que seguimos todavía lidiando con los resultados de esas acciones. Entonces, vemos como una especie de pausa de lo que fueron esos 4 años con el gobierno de Biden, y entonces regresamos a ese punto en el que estábamos. Entonces, en ese sentido, estamos recapitulando una serie de medidas y de posiciones, pero de manera muchísimo más agresiva. Entonces, yo creo que esa invitación que nos hace la presidenta a recordar, y en ese sentido a organizarnos, a estructurar lo que está sucediendo, tanto a nivel local en Estados Unidos, lo que está pasando con nosotros y lo que está pasando también en el mundo. Recuerden que fue Trump quien se salió de Afganistán y negoció con los talibanes, fue Trump también quien reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, también, ¿qué significa en ese contexto esa pausa o ese cese al fuego en Gaza, y esa coyuntura tan terrible que está ocurriendo allá, y qué forma va a tomar ahora con Trump, ¿no? También otro punto que creo que es importante mencionar es que Claudia nos invita a ver los decretos que va a firmar específicamente Trump, que él, entendí, hay varias, ¿cómo se llama?, declaraciones y notas. En algunos lugares encontré que había firmado 26, en otros 41, en otros que quería llegar a 100, entonces no tengo mucha claridad sobre cuántos decretos son, pero 100 decretos presidenciales de un presidente en Estados Unidos tampoco son muchísimos. Hay presidentes el mismo Biden, no sé cuántos decretos tuvo, leí en una nota que al menos 200, yo no sé si ese dato sea verdadero, pero un poco también a poner en perspectiva lo que son esos decretos y lo que significan para quien va dirigido su primer día, sus primeros mensajes, y es a sus votantes, y es a la gente además que puso dinero a su campaña. Entonces, desde ese lugar tenemos que hacer también esa lectura y recordar que Claudia hizo bien en enfocarse en 3 aliados al menos que tiene. Por un lado, la red de empresarios con el Plan México y lo que nos presentaron, y que vamos a ver cómo se comportan. Ya vimos en una de las fotos de ese día de inauguración, que es el Inauguration Day en inglés, la toma de protesta, que estuvo ahí Carlos Slim, por ejemplo. Entonces, vamos a ver los empresarios cómo se comportan. La otra, pues somos los votantes de México, de todo el país, que le dimos a Claudia, la presidenta, el respaldo y la legitimidad para que ella pueda hacer frente a su gobierno, y los propios migrantes en Estados Unidos. Entonces, ahí vamos viendo ya cómo se va a ir tejiendo esta compleja red de poderes y de fuerzas, y que frente a eso, efectivamente, y como ya mencionaste, tenemos a una oligarquía, que es uno de los temas que vamos a ver ahorita, mexicana, y sus medios, y
y también al PAN diciendo que no están aquí, que realmente están apoyando a Estados Unidos y toda esa agenda intervencionista, invasora, disruptora de la soberanía nacional. Entonces, miren, sobre el evento en particular, yo quería destacar algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con los momentos en los que Trump recibió aplausos de pie. Pensando en esto que dice Claudia, que tenemos que enfocarnos en las señales, en los momentos concretos, y yo encontré al menos 6, creo que los puse en el orden de aparición, pero si no, vean estos seis momentos donde recibe aplausos de pie, porque ahí es donde está el respaldo visible, y esos temas nos llevan a 3 temas que les voy a plantear ahorita, ¿no? Uno es que es este mensaje mesiánico donde dice que algunos intentaron quitarle la vida, pero le llega un mensaje divino y su mensaje es Make America Great Again, ¿no? Ese mensaje divino, esa beta que explota y que Francisco Cruz, analiza muy bien el día de ayer en su videocharla. Es muy interesante cómo utiliza o cómo expresa este mensaje mesiánico de la vida le está dando una oportunidad y después de que lo han súper maltratado y han sido injustos con él y han querido quitar su libertad de expresión, porque eso es lo que quiere, regresar la libertad de expresión que él perdió. El segundo momento en que le aplauden de pie es cuando declara la emergencia nacional en la frontera sur, eso es importante, con ovación y aplauso de pie. También cuando declaran a los carteles como organizaciones terroristas, cuando él hace esa declaración, ese es el punto máximo de aplausos. En la famosa expresión ya del drill baby drill, ¿no? De la emergencia nacional energética y bueno, regresar a otras energías y ahí tiene que ver con el tema del cambio climático. Otra vez esto de devolver el free speech to America, que se relaciona con el primer punto, eso tiene que ver con la experiencia que él vive de quererlo censurar desde sus palabras. Y el último punto, que no recibe tantas ovaciones como todos los anteriores, se ve ahí ya un poco más mezclado, es que es la declaración de que solo hay 2 géneros, hombre y mujer, que es escandaloso, pero frente a todos los aplausos que recibió en los anteriores, ahí se ve que hay menos homogeneidad en el tema. Y bueno, para mí estos aplausos representan momentos muy importantes sobre su audiencia y sobre los apoyos que va a recibir, tanto de la vida política como de la sociedad. Y me lleva a pensar en 3 ángulos de reflexión, como les comentaba. Uno es el de la oligarquía. Ya lo mencionó ayer en su sección, la sección de los martes, pero estos grandes oligarcas, estos empresarios que no estaban en la primera versión de Trump, es decir, él hablaba y tenía de cerca a los empresarios, pero no estaban en primera fila como los ves ahora, y ves unos personajes que llaman los tech bros, ¿no? Tech de tecnología y bros de hermanos, carnales, influencers y también personajes relacionados con las artes marciales mixtas, que me llamó la atención, pero me voy a enfocar en estos tech bros como el día de ayer, pero les voy a dar un poquito más de información porque miren, tenemos a Elon Musk frente a las minerías, a la industria minera, la Tesla, los autos eléctricos, ya lo vimos en América Latina, dispuesto a dar cuantos golpes de Estado esté dispuesto a dar, y bueno, como nuevo responsable de este nuevo departamento de eficiencia gubernamental, enfocado a desmantelar la burocracia y a reducir el exceso de regulaciones para los empresarios, pues está ahí la pregunta de, bueno, desde allí, ¿qué poder político va a poder ejercer y frente a la agenda que él ya trae
¿no es cierto? Entonces tenemos a Elon Musk en Tesla, pero también en un área importante que es la de las redes sociales en Twitter, ¿no es cierto? Tenemos a Mark Zuckerberg ahí también con su esposa y él como fundador de Facebook. Es importante el año, Facebook se crea en 2004 y unos años después se apropia de Instagram, de WhatsApp. Jeff Bezos y su esposa, él también creador de Amazon en el 94. TikTok, ¿no? El CEO de TikTok estuvo ahí presente. Hubo una controversia, pero estos tech bros están muy relacionados con todos los medios de comunicación nuevos, las redes sociales, el impacto que tienen. Entonces ahí ya estamos viendo todo un panorama de todos estos medios de comunicación no formales, digamos. Tenemos allí a Tim Cook de Apple, que es, digamos, la empresa quizá más antigua relacionada con la tecnología, que es la fundación de Apple en el 76. Sundar Pichai, el CEO de Google, que Google se funda en el 98 y es propietario de YouTube, fundado en el 95, pero ahora ya pertenece también a todo este consorcio de Google. Y tenemos a otros empresarios, una médica, había por ahí una señora de cabello muy blanco y vestida de blanco también que no identificaba quién era, es una médica donante israelí, donante también a la campaña de Trump, al parecer. Otra persona, Dana White, justo presidente de la UFC, y otros empresarios australianos y demás. Y en las fotos veíamos también organizaciones de este grupo que se llama Proud Boys, que es una organización no fascista, ultranacionalista y de extrema derecha. Entonces ahí tenemos todo un referente que tiene que ver con algo que impacta nuestra vida cotidiana, que son las redes sociales. Y que desde ahí nosotros les estamos dando una fuerza muy grande con nuestra actividad cotidiana, porque ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a salir de Facebook, vamos a dejar de usar YouTube. YouTube es lo que está transmitiéndose, es el medio por el cual se está transmitiendo esto que estamos diciendo. Entonces hay algo muy interesante ahí con esos tech pros, que son estos ricos, nuevos, multimillonarios, pero que no tienen más de 25, 30 años, porque la web 2.0, que es donde detonan todos estos servicios, pues apenas empezó en los años finales de los 80, 90 más o menos, si no me equivoco. Entonces, si bien hay una oligarquía que siempre está allí, estamos con una particularidad con esta oligarquía, que son los propietarios de estos medios donde se está transmitiendo toda la información desde la cual nos estamos organizando. Entonces yo creo que allí tenemos un tema muy importante que reflexionar como gobierno, como sociedad, como medios de comunicación, porque estamos también un poco a la expectativa de lo que sucede con ellos. Ya vimos en los que todavía estamos en Facebook, bueno, que se llama X, pero en Twitter, que pues empiezan a salir como pequeñas formas de anular los mensajes y de quitar la señal que hizo ¿cómo se llama? Elon Musk, que bueno, era solamente un saludo. Nosotros estamos exagerando cuando lo vemos así, desde el punto de vista del fascismo, ¿no? Es solamente un saludo, no seamos tan exagerados, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, frente a todo esto, vemos también a Carlos Slim, y vemos también a la derecha diciendo que no se suman, vemos a Lito, a Lili, no me detengo más en eso porque ya lo comentaste hace un momento, empresarios como Salinas Pliego, comunicadores como Pedro Ferriz, a la actriz Laura Zapata, y también medios de comunicación como La Hora de Opinar, e incluso en la misma Aristegui, en los medios de comunicación, digamos, para cerrar esta idea de la oligarquía. Creo que es importante reflexionar sobre los mensajes que dejamos pasar, porque si bien, y justo pensaba en esto ayer que escuchaba al ministro en retiro Cosío, que hablaba con Aristegui, decía que le parecía un poco esquizofrénico que Claudia solicitara apoyo y al mismo tiempo los atacara. Y entonces
Creo que ahí la reflexión para ese tipo de oposición es qué mensajes están mandando donde debilitan al gobierno y realmente terminan por colocarse del lado de esta oligarquía y que no están pensando bien en las consecuencias de los mensajes que aplauden y que dejan pasar, incluso con las personas que invitan y el tipo de reflexiones que hacen. Yo creo que ahí tienen una responsabilidad muy grande y que no están haciendo esa reflexión. Y si nosotros vamos y escuchamos esos medios de comunicación, nosotros como audiencia sí hagámoslo. Hagamos esa reflexión de qué mensaje están transmitiendo y de qué manera están contribuyendo a esta línea golpista e intervencionista de nuestro Estado. El otro mensaje que quiero compartir es esta idea del mensaje divino. Les decía que Francisco Cruz lo analiza ayer muy bien. Y efectivamente, creo que el mensaje que él da es qué sucede cuando tienes este mensaje mesiánico y qué papel juega, ¿sí? Tomándolo con seriedad y tomándolo como este hombre, además de traer a los empresarios, me refiero a Donald Trump, trae también esta idea que parece creerse de él es el que va a traer a América de regreso y demás. Y en ese sentido, conectándolo con el tercer punto, ayer tuve una entrevista platiqué con una persona que conozco que es trabajadora social en Nueva York. Ella la conocí hace muchos años, tuve la oportunidad de vivir allá 3 años y ella era activista. En aquel momento dirigía una organización con migrantes y ahora trabaja en una iglesia. Ella es ¿cómo se llama? Pastora de esa iglesia en Queens. Y yo le preguntaba, bueno, hablábamos sobre cómo estaba viviendo la comunidad esta situación, pero específicamente sobre el mensaje divino, yo le decía, bueno, tú llegaste a ser pastora a través de un momento en tu vida que marca una transición. Entonces, tú habiendo vivido esa experiencia, cuando Trump te dice, tuve esta revelación y entonces yo soy esta persona, ¿qué significa para ti en términos de haber vivido una experiencia parecida? ¿Sí? Nada más que tú no perteneces a esas grandes oligarquías, tú no vas a ser presidenta, tienes otra experiencia. Y ella me decía, después de haber vivido una experiencia personal que cambia tu vida, es difícil pensar que una persona como Donald Trump tiene la espiritualidad que se requiere para experimentar esa transición. Para mí, decía Leticia Lanís, pastora de esta comunidad en Queens, para mí es parte de ese discurso de manipulación. Entonces, podemos ver todo lo que nos describía ayer Francisco Cruz sobre cómo está utilizando este argumento Donald Trump, pero también desde un lugar utilitario, donde realmente no importa si esta fe religiosa está allí o no, sino que realmente está cumpliendo un fin dentro de su gobierno. Y para cerrar, nada más me comentaba Leticia que pues la comunidad está entre el miedo y el escepticismo de cuánto va a suceder realmente en esta ocasión. Y ya.